el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos. Fíjese usted que normalmente cuando se habla de un carpintero en una iglesia, pues es porque nos vamos a referir a Jesús en sus tiempos previos a iniciar su ministerio, o de José, el carpintero, ¿no es cierto? Pero yo quiero empezar este mensaje hablando de otro carpintero, un carpintero danés, que allá por 1930 funda un taller con el propósito de hacer juguetes de madera para niños. Este carpintero estaba obsesionado con la excelencia. De hecho, tenía un dicho que era: lo mejor no es suficiente. Y hacía unos juguetes de madera primorosos, caballitos de madera, trenecitos de madera. Pero curiosamente, lo que más se vendía en su taller de carpintería no eran esos juguetes tan elaborados, sino unos cubitos con lo que los niños construían. Así que empezó a enfocarse en hacer cubitos y le iba muy bien. Y el taller fue creciendo hasta que se convirtió en una fábrica. Luego los hijos le dieron una idea con la llegada de los plásticos. Dijeron: ¿sabes qué? Nos ahorraríamos muchísimo dinero y podríamos producir más si en lugar de hacerlo de madera sólida, los hacemos de plástico. Y así hicieron. Y la empresa siguió creciendo y creciendo y creciendo hasta el día de hoy, que es una empresa que vale miles de millones de dólares, que es Lego. Todos conocemos los Lego, ¿no es cierto? Es un imperio, tienen tiendas en todo el planeta, tienen no solamente sets de armado, tienen videojuegos, tienen película, vaya, tienen hasta un parque de atracciones que se llama Legoland. Y todo en el parque está hecho de Lego. Yo recuerdo cuando fui con mis hijos pequeños, yo estaba impresionado porque hay una estatua de la libertad hecha de Lego. Hay personajes famosos totalmente hechos de Lego, automóviles de tamaño real, tremendamente detallados, hechos de Lego. Y todas estas obras de arte que han de haber tomado cientos de horas, hombre, hacerlas, todas tenían algo en común: una cadena que decía: prohibido el paso, prohibido tocar. Y yo dije: bueno, pero ¿quién se le va a ocurrir meterse y tocar para ver si tira una escultura tan elaborada? ¿A quién se le ocurriría eso? A todos nosotros. A todos nosotros. Vamos a hacer un ejercicio. Imagínese que usted va a la playa. Va caminando por la playa y voltea y ve un castillo de 3 metros, increíblemente elaborado, de arena, con sus puertitas, sus ventanitas, sus torres, su techo, tus tejitas, todo detallado. Y de repente volteas y no hay nadie a tu alrededor. ¿Qué se te ocurre? Luego la maldad de destruir el castillo, porque es parte de nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza que es destructora, pero tenemos otra que es constructora. Y esa viene de Dios, porque Dios es el primer gran constructor. De hecho, fíjense, Jesús va a iniciar su ministerio a los 30 años. Eso quiere decir que estuvo 29 años ocupándose en otra cosa que nosotros sabemos que fue un oficio, fue carpintero. En realidad no es exacto decir que Jesús fue carpintero, porque la palabra griega original cuando se describe su oficio es tecton. Y tecton no es carpintero, no es la mejor traducción. Tecton es mucho más fiel, un constructor. Es decir, Jesús era muchísimo más parecido, un tecton es mucho más parecido a un albañil que a un carpintero. Era un constructor, un hombre que construía, y muy probable mucho más con piedras que con madera, porque en esa zona geográfica se construye mucho más con piedra, que abunda, que con madera, que es relativamente escasa. Así que fíjense, Jesús, pudiendo dedicarse a cualquier cosa durante esos 29 años, eligió algo que evidentemente va con su carácter, que evidentemente acomoda con el carácter de Cristo. Y él dijo: yo quiero ser constructor. Y la Biblia dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que el ser humano es creativo.
Y nosotros estamos construyendo todos los días. Tú estás construyendo algo hoy, aunque no te estés dando cuenta. Y por supuesto no estoy hablando de legos. Pero mucha gente no se ha dado cuenta que una buena relación necesita construirse. No se da espontáneamente. No crecen en macetas en los matrimonios. Se construyen. Las familias se construyen. Un futuro se construye. Una comunidad de fe se construye. Por eso, tómate un segundo y pregúntate, ¿qué estoy construyendo? ¿O qué quiero construir? Las casas se construyen con cemento y con ladrillos, pero los hogares necesitan construirse con esfuerzo, con determinación, con enfoque y con herramientas. Fíjense, una herramienta de la construcción es algo valiosísimo. Cuando tú construyes algo sin las herramientas adecuadas es bien difícil. Es muy complicado. Pero cuando llegan esas maquinarias maravillosas, parecen hasta milagrosas lo que pueden llegar a ser. Bueno, Dios quiere darte herramientas para construir. Hoy quiere que salgas de aquí con una herramienta que te va a ayudar a construir. Vamos a la Escritura para ver cuál es esta herramienta, que es el poder que hay en la palabra. Efesios capítulo 4, verso 29. Cuando lo tengas decimos amén. Y dice, eviten toda conversación obscena. Hazle así al que tienes al lado. Dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan, pon atención, contribuyan a la necesaria edificación. Edificación es construir. Que contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Lo voy a leer el mismo texto en otra versión de la Biblia. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, y vuelve a repetir, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjense, es una edificación necesaria, no es una sugerencia. No es una sugerencia. Dice, es necesario. Esta edificación es necesario. Y para que se dé esta edificación, es necesario que evites todo tipo de conversación obscena. Sí, también tus chistecitos esos entran en esa categoría. Hay que evitarlo. Es una instrucción escritural. Y estamos hablando, dice que es necesario para bendición, gracia, para edificar. Y está hablando de personas. Dios nos dotó con la capacidad, para muchos ya olvidada, de construir bendiciendo. Así es como se construye un hogar. Así es como se construye un matrimonio. Así es como se guía a los adolescentes. Así es como te vas a forjar un futuro y una carrera. Tus palabras tienen mucho más que ver de lo que te han hecho creer. Porque además nuestras problemáticas como seres humanos son muy similares. Los matrimonios tendemos a enfrentar casi los mismos problemas. Los padres llegamos a batallar casi con las mismas cosas nuestros hijos adolescentes batallan. Todos tenemos problemas económicos y luego nos va bien y luego nos vuelve a ir mal. Todos enfrentamos, son problemas más comunes de lo que parece. Crees que es tu tragedia personal. Casi todos vivimos lo mismo. Y sin embargo, hay matrimonios que salen adelante y otros que zozobran. Hay hijos educados, apegados a la palabra. Hay otros que no. Y luego dices, ¿y por qué? Una vez una persona me dijo, mira, nada más mi esposo, ¿cómo me salió mal? Le dije, ¿cómo que le salió? Pues que le salió en azucaritas, en una tómbola. ¿Cómo que le salió? No le salió. Usted lo eligió. Y no solamente lo elegiste, a partir de que lo elegiste, empezaste a construir un matrimonio. Pues no es suerte, es edificación. Y nos conviene que Dios esté involucrado. No solamente nos conviene, es necesario, es indispensable. Déjame mostrarte en la Escritura por qué. Vamos al Salmo 127.
Salmo 127, verso 1. Andan muy serios, ¿eh? Eso me dice que hay mucho pelangoche por aquí. Salmo 127, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano trabajan los que la edifican. ¿Cuántas veces has querido construir algo? O reconstruir algo. O reparar algo. Una relación. Un matrimonio. Una relación con los hijos. Y dices, es que es en vano, no pasa nada. Por más que me esfuerzo, por más que le echo ganas. Bueno, es que si Dios no está involucrado, es en vano. Y entre más importante es la empresa, entre más profunda es el alcance de la construcción, más y más necesitamos a Dios. De hecho, yo sostengo que un matrimonio donde Dios no está en el centro, ni siquiera se le puede llamar un matrimonio. Es otra cosa, es una convivencia, es una pareja que se junta, no es un matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio, para empezar, lo inventó Dios. El matrimonio es un invento de Dios. El matrimonio es un pacto de un hombre y una mujer ante Dios. Donde no hay eso, no hay matrimonio. Hay otra cosa. Es imposible. En vano te vas a esforzar. Y dice, y si Jehová no guardare la ciudad, si no es Dios quien protege la ciudad, ponle la empresa, ponle el comercio, ponle el proyecto, ponle la familia. Dice, en vano vela la guardia. En vano velas. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas son insuficientes. Son insuficientes. Simple y llanamente no tenemos la capacidad. Pero si Dios nos protege. Si Dios nos guarda. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura, ¿no es cierto? Y Jesús enseñó incluso de dos personas que construyeron una casa. Una casa está hablando en sentido figurado de una familia, de una vida. Dice, eran dos personas, ambos construyeron y ambos construyeron con buena intención. Dice, pero uno edificó sobre la roca, el otro edificó sobre la arena. ¿Y qué crees? Llegaron las tormentas y les llegaron a los dos, la misma tormenta, igual de intensa, igual de catastrófica. Dice, pero el que construyó sobre la roca, quien edificó sobre la roca, prevaleció. Y para el otro fue grande su ruina. Eso es lo que nos dice Jesús. Por eso debes de entender que es necesario cambiar nuestra forma de hablar. Porque así como tenemos esa capacidad constructora, tenemos una capacidad destructiva. Y lamentablemente es mucho mayor nuestra capacidad destructiva. Por un principio elemental. Es mucho más fácil destruir que construir. Es mucho más sencillo destruir ese castillo de arena, lo hacemos en un par de segundos, que construir lo que hubiera tomado horas o días. Un matrimonio de 20, 25 años se puede destruir en un segundo. Una carrera brillante se puede destruir por una mala decisión. Una reputación de años se destruye en una fracción de segundo. Nuestra capacidad destructiva supera nuestra capacidad creativa. Por eso necesitamos recordar constantemente estas instrucciones y volvernos a la palabra constantemente, porque se requiere no solamente conocimiento, sino además compromiso, enfoque, paciencia y determinación para usar la herramienta tan poderosa que es el poder que hay en nuestras palabras. ¿Cuántas cosas no nos arrepentimos de haberlas dicho? Yo nunca debí de haber dicho eso. Y ya no hay marcha para atrás. Hay una anécdota de una sobreviviente de los campos de concentración nazi. Esto ya lo he platicado antes, porque además es algo que yo guardo en mi corazón. Es algo que yo practico, que es bíblico. Pero la historia de esta mujer no, lo establece con un ejemplo muy, muy impactante. Ella en su biografía relata que cuando era niña llegaron los nazis y se llevaron a su familia. Ellos ya estaban avisados que iban a ir por ellos, que tenían que hacer su maleta porque los iban allá. Por supuesto no les dijeron a dónde, pero ellos ya sabían. Entonces el padre les dijo, empaquen, está nevando, llévense su mejor abrigo, sus botas,
porque van a venir por nosotros en cualquier momento. Y sucedió. Llegaron los nazis, los tomaron y los subieron a un tren. Separaron a los niños de los padres. Nunca más volvió a ver a sus padres. Y ella se queda con su hermanito. Ella pequeña, de 12 años, su hermanito aún menor. Y ella cuenta en su biografía que voltea a ver a su hermano en medio, imagínense, del temor, del miedo, estando hacinados en un tren, sin saber a dónde te van a llevar, te separaron de tus padres. Ella voltea y ve a su hermanito y ve que no trae calzado. Salió únicamente con calcetines. Entonces ella se enoja y le dice, pero ¿cómo eres tonto? ¿Cómo puedes ser tan estúpido de salir sin botas cuando además nos dijeron que hiciéramos la maleta? Nuestro papá nos dijo que nos trajéramos nuestras mejores botas. ¿Y cómo se te ocurre que sales sin zapatos? Está nevando, no sabemos si nos van a hacer caminar. Y ella dice que recuerda la carita de su hermano llena de temor, de zozobra, de angustia, y ella diciéndole que era un estúpido. Y estaba diciéndole eso cuando se atraviesan unos soldados y lo separan. Y tampoco nunca más lo volvió a ver. Ella fue la única que sobrevivió. Dice que siempre le pesó en su corazón. Que en su momento de mayor angustia, lo último que escuchó su hermanito, del único familiar que estaba con él, era que era un estúpido. Y entonces ella se comprometió consigo misma y con Dios de nunca volver a decir algo horrible que pudiera ser lo último que saliera de su boca. Y yo creo que es una buena práctica, porque además no sabemos cuándo va a ser ese último momento. Por eso luego son tan importantes las últimas palabras de una celebridad. Nos han dado cuenta que nos llama mucho la atención. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras de Einstein? Las últimas palabras finalmente no van a definir tu vida, pero son importantes. Y nosotros no sabemos cuáles vayan a ser nuestras últimas palabras. Pero sería bueno que no fuera algo de lo cual nos arrepintiéramos, ¿no es cierto? Por eso y por muchas otras razones tenemos que cuidar nuestras palabras. Nunca decir nada que no queramos que sea lo último que diga. Ni tampoco se tome una foto que no quiere que nadie vea. Y el mundo nos lleva en otra línea. El mundo dice, pero es que las palabras se las lleva el viento. No es cierto, las palabras no se las lleva el viento, es una idea equivocada. Ay, bueno, es que no quise decir eso, pero lo dijiste. Y las palabras lastiman, y lastiman de una manera brutal. Yo recuerdo muy bien, y esto también yo lo he contado antes, también lo cuento con mucha frecuencia porque de verdad es algo que impactó mi vida. Y no sucedió hace mucho tiempo, que una joven pide una consejería. Y le doy la consejería y me empieza a platicar que ella siempre, su papá, la maltrató verbalmente. Decía que era una inútil, que no la quería, que era una buena para nada, que estaba fea. Y se lo dijo, que no quería una niña, que él hubiera querido un varón. Y que siempre la violentó verbalmente y que explotó. Y entonces le contestó y le dijo otras cosas horribles. Y ahora se sentía terriblemente mal. Me dice, y no puedo con la culpa y no puedo con la carga. Entonces yo le dije, ok, muy mal, hay que honrar a los padres, aunque no se comportan bien ellos con nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, así que lo que tienes que hacer ahora es ir y pedir una disculpa. Decirle, perdóname papá, no debí de haber dicho eso, ya lo dije, no hay una máquina del tiempo para volver, pero perdóname. Y me dice, no puedo hacer eso. Le digo, ¿por qué no? Me dice, porque mi papá murió. Entonces yo entendí cuál era su pesar. Le dijo a su papá cosas horribles y el papá murió. Y yo asumí que acababa de suceder. Y entonces le digo, lo lamento mucho, no sabía que tu papá acababa de fallecer. Me dijo, no acaba de fallecer, falleció hace 25 años. Hace 25 años. Ella llevaba 25 años cargando eso con el mismo dolor como si hubiera sucedido esa misma mañana. Ahí comprobé que las palabras no se las lleva el viento. Las palabras se quedan. Causan una herida porque las palabras, las heridas exteriores cicatrizan, sanan, se pueden hasta borrar, pero las del alma no, las del corazón no, y ahí penetran, entre otras cosas, la palabra. Por eso fíjate lo que va a decir Pedro, el apóstol Pedro. Vamos a 1 de Pedro capítulo 3. Pedro fue un hombre que se aventó sus majaderías, la Biblia lo relata, ¿sabías? Que dijo improperios
maldiciones, dicen algunas versiones, que es una manera elegante que dijo groserías, dijo vulgaridades. ¿Sabes cuándo las dijo? Cuando negó a Jesús. Más bien cuando va a negar a Jesús. Le dicen, no, tú eres uno de ellos. No, yo no soy. No, sí, ¿cómo no? Tú eres de ellos. No. Y textualmente dice la Escritura que una mujer le dijo, tú eres uno de ellos, y te delata la forma en la que hablas. ¿Por qué? Porque un seguidor de Cristo tiene una manera de hablar. La de Pedro era la de un seguidor de Cristo. Y dice Pedro, no soy yo. Y dice la Biblia textualmente que empezó a jurar por Dios en vano y empezó a maldecir. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta, para que creyeran que él no era seguidor de Cristo, porque un seguidor de Cristo ni usa el nombre de Dios en vano, ni dice peladeces y vulgaridades. ¿Lo pueden leer? Bueno, este hombre, que después fue levantado y restaurado por Cristo, fíjate cuál va a ser la instrucción del apóstol Pedro a la iglesia. Primera de Pedro capítulo 3, a partir del verso 9. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Que así somos nosotros. ¿Me la haces? Se la saben, ¿verdad? Si a mí me la haces, me la pagas. Me insultas, te insulto. Dice la Biblia, no hagas eso. No devuelvas mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan. Porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Fíjate nada más. No fuiste llamado para devolver insulto por insulto. No fuiste llamado para ser el más bravo en la casa, el que grita más fuerte. Fuiste llamado, dice la Escritura, para bendecir. Fuiste llamado incluso para heredar bendiciones. Y continúa diciendo algo todavía más sorprendente. Dice, en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices. ¿Quién aquí quiere amar su vida? Yo quiero amar. Allá no quieren amar la vida. Yo quiero amar mi vida. ¿Sabes lo que es amar tu vida? Amar la vida. Imagínate que suene tu despertador un lunes por la mañana. Y que un lunes por la mañana tú puedas decir, ay, I love my life. Eso dice, el que quiera amar la vida y ver días felices, yo quiero. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver qué tengo que hacer. Dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Fíjate nada más. Yo pensaba que para amar mi vida y para ver días buenos necesitaba millones de dólares en el banco o despertarme en el Caribe. No. Dice la Escritura que si quieres, y es palabra de Dios, por eso quiero que la tengas a la vista. Dice la Escritura que si quieres amar tu vida y ver días felices, hay una versión que dice que aprendas a cerrar el si quieres. Así dice. Aprender a callar. Dice refrenar. Refrenar es frenar dos veces. Es ponerle freno a la lengua. Santiago va a decir que el que gobierna su lengua gobierna su destino. Que es como un timón que puede mover todo un transatlántico con todo lo que lleva a restaurantes, pasajeros, a un buen puerto. Dice que así es la lengua y nosotros no le hemos dado esa importancia a la lengua. Por eso es que Jesús dice que entendamos sus enseñanzas. Vamos a Mateo capítulo 15, verso 10, que es un texto muy conocido. Lo has escuchado, pero quizás no has profundizado en él, no lo has interiorizado, no lo hemos hecho nuestro. No lo hemos activado. La palabra de Dios es logos hasta que no la activamos y la abrazamos, y entonces se convierte en rema, una palabra viva. Fíjate lo que enseñó Jesucristo, Mateo 15 a partir del verso 10. Dice, y llamando así a la multitud, dice, y llamando así es a sí mismo, dice, vengan, acérquense a mí. Les dijo, oíd y entended. No solamente basta con escuchar, hay que entender lo que está diciendo. Dijo, oigan y entiendan. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre.
Ya lo habíamos escuchado, no es la primera vez que lo escuchamos. Pero parece ser que no lo hemos entendido. ¿Por qué? Porque no ejecutamos esta realidad escritural. Nada que entra por la boca puede contaminarme. Digo, si me echo unos garnachitas, me enfermará del estómago a mí, pero no me contamina emocionalmente. No me desequilibra espiritualmente. Me hace daño en el estómago. Y ahí queda el asunto. Dice, pero lo que sale de la boca y salen palabras, dice, eso contamina al hombre. Eso le hace daño no solamente a mí, sino a la gente que está a mi alrededor. Contamino el ambiente, contamino la casa, contamino lo que está alrededor. Fíjate nada más. Y lamentablemente, la gente que está normalmente a nuestro alrededor es la gente que está cerca de nuestro corazón. Y esa es la razón por la cual puedo asegurarte que los peores insultos que han salido de tu boca, se los has dicho a tus familiares, a tu pareja, a tus hijos. Lo peor que le hemos dicho, se lo hemos dicho a la esposa, se lo has dicho al esposo, se lo hemos dicho a nuestros hijos. Nos refrenamos con lo... Y lo sé porque si le hablas así al hijo de alguien más, te bajan los dientes. Ahí te refrenas. Así no le hablarías a la esposa de otro. Así no le hablarías a los hijos de otro. Pero lo hablamos a nuestros hijos. Fíjate qué locura. Y contaminamos el ambiente. Ese ambiente ya está contaminado. ¿Por qué? Porque las palabras no se las lleva el viento. No es cierto. Y por eso cometemos el error de agarrar disque sabiduría popular y convertir la palabra de Dios para algunos. Eso de que, ay, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, y sueltas tus babosadas. No, que lo sepa Dios no significa que tenga que saberlo el mundo. O otra gente que dice, pues mira, me vas a disculpar, pero la verdad es que yo no tengo filtro. Yo le digo, ay, pues qué baboso. Porque ¿sabes para qué son los filtros? Para detener impurezas, para detener contaminantes. O sea, alguien dice, no tengo filtro, como si fuera virtud, cuando realmente es tontería, es estupidez. Lo que te está diciendo es, yo hablo basura. Yo a ver, ¿en qué momento ahorita saco una basura y te contamino y contamino el ambiente? No, debemos de tener filtros. Use filtros si quiere ahí de Instagram para las fotos, para no vernos tan feriósticos. Pero tenemos que filtrar lo que vamos a decir. Porque una vez que lo dijimos, ya no tenemos control sobre ello. Perdimos el control. Y se necesita dominio propio para cerrar la boca. Es muy fácil destruir con la boca, pero perdemos el control. Y es una herramienta de construcción. Es una herramienta de construcción poderosísima. Si tú necesitas construir, te compras una maquinaria poderosa de construcción, una motosierra, un taladro neumático, viene con instrucciones. Y cualquier persona sensata las va a leer antes de encenderla. ¿Por qué? Porque te puedes volar una mano. Es peligroso. Por eso están los instructivos. Y hasta te lo ponen en varios idiomas. Hasta en coreano lo ponen. ¿Por qué? Porque es necesaria esa instrucción para que uses correctamente esa herramienta. Bueno, la palabra es una herramienta mucho más poderosa y por lo tanto más peligrosa. Y sí viene con instrucciones, nada más que no las leemos. Sí viene con instrucciones. Refrena tu lengua. Piensa las cosas, déjalas, que no salgan. Y que no salgan porque además las palabras, el sonido se transmite por el aire. Y la Biblia nos dice que estamos en una guerra espiritual y que hay entidades demoníacas que son potestades del aire. Ellos van a tomar esas palabras y van a encargarse de hacer el mayor daño posible. Como cuando la policía te dice, todo lo que digas podrá ser usado en tu contra, pero en lo espiritual será usado. Podrá y será usado en tu contra. No tengas la menor duda. Todo lo que tú digas, todo lo que salga de aquí, lo van a usar en nuestra contra. Por eso tenemos que medir nuestras palabras, pensar nuestras palabras, ser cuidadosos con nuestras palabras. No solamente porque lastimamos a los demás, no solamente porque lastimamos nuestro hogar, sino porque incluso le damos armas a nuestro enemigo, sin darnos cuenta. Somos tan tontos. Bueno, imagínese que usted
fuera un general y tiene un ejército y se va a enfrentar con otro ejército. Y vas con el otro general, tu enemigo, y le dices, oye, te voy a dar nada más una información. No me vayas a atacar por ese lado porque allá no tengo yo defensa, ¿eh? Te lo encargo, por favor. Ahora sí, vamos a pelear, vamos a darnos. Nadie hace esa tontería, salvo nosotros. Cuando decimos constantemente, uy, no, yo el día que pierda el trabajo, me mato. Uy, dicen los demonios, gracias, ya sabemos para dónde irnos. No, yo soy muy tranquilo, pero nomás no me ofrezcan una copita de alcohol, porque si la agarro ya me enfiesté 3 días. Ay, anótale también. No, yo soy muy tranquilo, pero a mí me vuelven loco las pelirrojas y empiezan a aparecer pelirrojas por todos lados. Le estás dando armas. No hable cosas que no quiere que sus enemigos se enteren. Y nuestro enemigo es el demonio. Y nos la pasamos hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y contaminando, y luego no entendemos por qué. Todo se nos derrumba. Y entonces alguien me dijo en una ocasión, ¿y entonces qué hago? ¿Me lo guardo aquí para el entripado? Si hace daño quedarse con las cosas en el interior, es mejor sacarla. Digo, no, en lo espiritual no. Dice la Escritura que llevemos todo pensamiento cautivo a Cristo. Y todo lo que tú verbalizas lo pensaste. Ya sé que hay personas que parece que no. Pero todo lo que verbalizaste lo pensaste. Quizá no lo meditaste, no lo consideraste. Y por eso la Escritura dice, lleva todo pensamiento cautivo. Lo agarra y dice, no, usted no se va, usted de aquí no sale. Usted se queda aquí. ¿Cómo? En el entripado. En el entripado, ¿sabes por qué? Porque en tu interior mora el Espíritu Santo. Ese pensamiento, ese rencor, esa tristeza, ese enojo se va a enfrentar con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, te aseguro, va a ganar. Lo va a neutralizar, lo va a eliminar de tu existencia. Contamos con tecnología para mejorar el ambiente, los difusores. Dios te llamó a que seas un difusor de bendición, a cambiar el ambiente de tu casa. Y eso va a cambiar todo. La Escritura nos dice que llamemos incluso a las cosas que no son como si fueran. Así dice la Escritura. Llaman a las cosas que no son como si ya fueran. ¿Por qué? Por el poder constructivo que hay en las palabras. No lo es ahorita, pero lo va a ser. La Escritura dice, creí, por eso hablé. ¿Sabes cómo se activa la fe? Declarándola, hablándola. Proverbios capítulo 16, verso 24. Uy, esto es espectacular. Es impresionante que esté ahí y no lo apliquemos. Estamos de acuerdo que es palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que está desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cierto? Fíjate lo que dice. Panal de miel son las palabras amables. Endulzan la vida. Las palabras amables endulzan la vida. No solamente te endulzan el momento, no solamente te endulzan el rato, te endulzan la vida. Usted no está amargado por la situación económica que está viviendo. Usted no está amargado por la situación familiar que está viviendo. Porque eso, ¿sabe qué? Las vivimos todos. Y hay otros que no están amargados, viviendo lo mismo o peor de lo que tú estás viviendo. Usted está amargado porque le ha faltado palabras amables. Le han faltado palabras amables. Incluso está enfermo por eso. Panal de miel son las palabras amables. Endulzan la vida y dan, ¿qué dice? Salud al cuerpo. ¿Es esto palabra de Dios? Entonces esto es verdadero. Las palabras amables, las palabras gentiles te van a endulzar la vida y van a traer salud a tu cuerpo. Ese es el poder con el que Dios te dotó. Dijo, hagámoslos a nuestra imagen y semejanza. Y vemos en el Génesis, se relata que la tierra estaba desordenada y vacía. Dice que estaba en tinieblas, en caos. Y Dios dice, sea la luz. Y fue la luz. Fíjese, Dios podría haber corregido eso en un instante, de 1,000,000 de formas. Lo podría haber hecho, no tenía que hacerlo en 7 días. No tenía que hacerlo como lo hizo, es omnipotente. Pero lo hizo de esa manera para que quedara registrado para enseñanza nuestra.
Por eso hay que escuchar y entender. Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Y luego dice, sepárese lo seco de lo mojado, y vuelve a suceder. Y que crezca y empieza a pasar. Dios empieza a traer orden. Donde había desorden, donde había caos, donde había tinieblas, empieza a traer orden por medio de su palabra. Y termina en un paraíso donde dice la Escritura que ve y dice que todo era bueno. ¿Cómo vamos a salir de ese caos en el que está tu familia? En esas tinieblas donde están tus emociones. ¿Cómo vas a salir de ese enredo? De la misma forma, con la palabra, con el poder de la palabra. Se declara y Dios empieza a ordenar. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuando nosotros hablamos de tal forma, porque fíjense, en una ocasión yo estaba en una mesa y empezaron a hablar de una manera grosera. Y yo les pedí, oigan, bájale tantito. Me dijeron, ay, mira, te vas a asustar, hombre. Como si no te la supieras. Digo, no, claro que me las sé, esas y peores. Es más, si quieren hacemos concurso. Mis oídos no se escandalizan, porque mis oídos no son santos. Le digo, pero ¿sabes cuáles oídos sí son santos? 3 veces santos, los del Espíritu Santo que mora en mí. Ese sí es santo. Ese sí escucha una vulgaridad y se tapa los oídos. Y se contrista. Porque es santo. Es santo. Es santo. Donde está contristado el Espíritu, no fluye. Pero cuando fluye el Espíritu Santo, Él sí puede sanar. Él sí puede construir. Él sí puede restaurar. Por eso nos conviene cambiar el clima de nuestro hogar para que el Espíritu Santo fluya en él. Y donde está el Espíritu Santo hay sanidad. Donde está la presencia del Espíritu Santo hay otras presencias que no pueden estar, que salen huyendo, salen corriendo. ¿Y qué crees? Tú puedes provocar eso con tus palabras. Si ordenó el universo, imagínate si no puede ordenar nuestra familia. Imagínate si no puede ordenar nuestra economía. Imagínate lo que no podrá hacer en nosotros. Debe construir un ambiente donde el Espíritu Santo fluya y sus palabras, su forma de hablar es necesaria. Es una edificación necesaria. Yo estoy convencido que Jesús escogió el oficio de tectón, de constructor, porque tenía que ver con su carácter y con su propósito. ¿Y sabes qué? No creo que le haya dejado ese oficio cuando empezó su carrera ministerial. Él continuó construyendo y continúa hasta el día de hoy armando, reparando, reforzando, restaurando, porque es un constructor y nos ha dado las herramientas para que nosotros continuemos con la encomienda que Él nos ha dado. En la Biblia hay una bendición muy especial que yo quiero declarar sobre tu vida hoy. Se conoce como la bendición sacerdotal. Dios manda a llamar a Moisés y le dice, llama a Aarón y quiero que a partir de hoy bendigan a mi pueblo con esta oración. Es una oración muy sencilla, es una oración muy corta, pero es muy hermosa. Y estoy convencido que hay poder en esa oración, que hay poder en la palabra de Dios. Así que ponte de pie, porque yo quiero declarar esa bendición sacerdotal sobre ti, que está en Números capítulo 6, verso 22. Y esa oración la has escuchado, no es ajena en esta iglesia. No solamente la leemos, la declaramos frecuentemente. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ahora que has sido bendecido, la Escritura dice que tú fuiste llamado a bendecir y a heredar una bendición. Heredar es recibir algo y dárselo a alguien más. Algo que tú tienes, pasarlo. ¿Cuándo fue la última vez que declaraste bendición sobre la vida de tu pareja? ¿Cuándo fue la última vez que declaraste bendición sobre tus hijos?
debería ser una práctica de todos los días. ¿Y qué te parece si no estás muy acostumbrado? ¿Qué te parece si empezamos en este mismo momento? Si tienes la fortuna de venir acompañado, pon tu mano sobre el hombro de la persona con la que vienes y empieza a declarar bendición sobre ella. Y empieza a decirle: te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo nuestra amistad o bendigo nuestra relación. Bendigo el proyecto que Dios ha puesto en tus manos. Bendigo tu salud. Declara bendición. En una ocasión Ezequiel dijo, Dios lo llevó a un lugar donde había huesos secos. Si puede empezar el grupo de alabanza a profetizar. Y le dice: ¿estos huesos volverán a vivir?, le pregunta el Señor. Imagínate, estaba en un valle de huesos secos. Dice: no sé. Dice: ¿podrán volver a vivir? Dice: no lo sé, solamente tú lo sabes, Señor. Y el Señor le dice: profetiza. Profetiza que van a volver a vivir. Profetiza tú sobre la vida de tus hijos, de tu casa, de tu trabajo, que van a volver a vivir, que se van a levantar, que se van a restaurar, que se van a entender que vienen tiempos de bendición. Profetiza, dice el Señor. Usa el poder de la palabra que Dios te ha dado, no para destruir, sino para construir. La Escritura dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y que para quien tiene fe, todo le es posible. Vamos no a cantar, vamos a declarar bendición sobre nuestra iglesia, bendición sobre nuestra casa, bendición sobre nuestra familia, bendición sobre nuestra salud. Y estoy convencido de que Dios hará. Que Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos en esta predicación inspiradora del pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que esta palabra haya tocado tu vida y te acerque más a una relación auténtica con Dios. Te invitamos a seguir compartiendo este camino espiritual con nosotros. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes y compartir este contenido para bendecir a más personas. Recuerda, Dios tiene planes perfectos para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.